Bueno, continuamos hoy en Cátedra Médica. Felicitar a nuestro querido doctor Juan Tapia Mendoza de Pediatría 2000, un dominicano que en la ciudad de Nueva York pues ha tenido un impacto en la comunidad extraordinario, sobre todo en los más pequeñines. Pediatría 2000 ha tenido la posibilidad de orientar a familias y el líder de ese grupo es el doctor Juan Tapia Mendoza, y en el día de hoy le damos con nuestras felicitaciones porque hoy cumple un año más de vida. Lisania, has visto durante todo este tiempo cómo el doctor pues es un colaborador de este programa y en el día de hoy pues está de cumpleaños. Por supuesto, felicitarle de parte de todo el equipo de Cátedra Médica y agradecerle, como siempre, su disposición de aportar a este espacio, de sacar tiempo para llevar información también las veces que le hemos solicitado y muchísimos años más de parte de todo el equipo de Cátedra Médica. Así mismo es. Bueno, sin más preámbulo, yo creo que tenemos que irnos al meollo del asunto del día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de hemorroides. Muy buenos días, doctora Coralina Santana. Sea bienvenida. Buen día, para mí como siempre, un placer estar aquí compartiendo con ustedes, así que buen día a todos. Doctor, yo Bueno, creo que vamos a recordarle a la gente los números de contacto para que se comuniquen con nosotros, porque el tema de hoy es muy interesante. Yo sé que es una afección que mucha gente tiene que cargar con ella y bueno, es importante que usted llame, le plantee su caso a la doctora, cuáles son las incomodidades que está sintiendo, cuál es el proceso que usted lleva con el cuidado de esta situación, para que la doctora pues pueda orientarle. Los números de contacto aquí en cabina son 809 682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. El tema de hoy es hemorroides y usted puede llamar y hacer todas las preguntas del lugar para que la doctora Coralina pues pueda ayudarle a que usted se cuide muchísimo más con esta situación. así mismo es. Lo mismo que la gente que está en este momento, que está en Instagram, que está a redes sociales interactivas y en vivo, a través de @rumba985fm. Usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios. En términos general, vamos a participar, vamos a aprender. Así es. Doctora Coralina Santana, hemorroides, ¿qué es? ¿De qué se trata la hemorroides como la conoce la población? ¿Es correcto hablar de hemorroides como enfermedad? Sí. Amplíenos, enséñenos. Bien, nosotros tenemos el intestino grueso que se encarga de almacenar los desechos, o sea, las heces fecales. Tenemos el recto y ya por debajo tenemos el ano. La función del ano, a través de él salen las heces. Entonces, el ano tiene como parte de su composición un sinnúmero de venas y entonces cuando éstas se congestionan o se inflaman, a eso es lo que le conocemos hemorroides. Las hemorroides pueden, clasificarse, por así decirlo, dividirse en dos tipos. Podemos tener hemorroides internas o hemorroides externas. Las internas, que son las que se encuentran por encima, por dentro del ano, y las externas por fuera, que son las que el paciente usualmente, en la mayoría de los casos, puede sentir e incluso el mismo paciente las puede tocar o palpar. Ya las hemorroides internas, por ejemplo, tiene otras clasificaciones que pueden ir en diferentes grados, desde el grado 1 al grado 4. Ya un grado 4 son las que protruyen a través del ano y se pueden trombosar, pueden sangrar, etcétera. Entonces, en cuanto a las hemorroides, una vez que ya se inflaman, hay diferentes síntomas que puede presentar el paciente. Aunque es importante destacar que la mayoría de los pacientes que presentan enfermedad hemorroidal están asintomáticos. Prácticamente el 60% de los pacientes no presentan ningún síntoma. Ahora bien, el 40% que sí presenta síntomas y que si lo vemos a nivel poblacional, alrededor de un 4.4 o 5% de toda la población en el mundo presenta hemorroides sintomáticas en algún momento de su vida. Entonces, los síntomas ya cuando aparecen pueden ser variables. El paciente puede presentar dolor en la zona del ano, puede presentar molestias, puede tener la sensación de una masita o una pelotita en esa zona, puede presentar comezón o ardor también en la zona del ano y puede presentar sangrado.
Con el sangrado de las hemorroides, este tiene varias características que nos ayudan a nosotros como médicos a orientarnos en que podría ser realmente un sangrado de tipo hemorroidal, y es que es un sangrado que en la mayoría de los casos es indoloro. O sea, el paciente sangra pero no presenta dolor. No siente dolor. No siente dolor. Es un sangrado que el paciente lo ve con frecuencia cuando evacúa. El paciente va al baño y dice, yo al evacuar me di cuenta que las heces salieron teñidas de sangre roja brillante en gran cantidad. A veces puede ser en menor cantidad, puede incluso ver la sangre que cae como gotitas en el inodoro, o puede verla en el papel como estrías de sangre, y casi siempre de color rojo brillante. Rara vez la vemos de color oscuro o de color negro, porque ya eso te orienta a otro tipo de origen de ese sangrado. El paciente puede presentar sangrado con dolor, pero esto se debe sobre todo a si las hemorroides se trombosan. Ya entonces, si estas se trombosan, el paciente presenta dolor, presenta sangrado y presenta esa sensación de masa o de pelotita bastante incómoda, y casi siempre es un paciente que va a acudir inmediatamente a consulta o a la emergencia. Además de esos síntomas, se pueden presentar otros síntomas como un manchadito o como fuga de las heces. El paciente te dice que él vio restos de heces en el pantaloncillo o en la ropa interior, en el caso de las mujeres, y esto se debe a que a veces las hemorroides, cuando ellas salen hacia afuera, junto con la salida de las hemorroides que pueden protruir, pueden escaparse restos de heces que se encuentran en el recto. Entonces, ya por ejemplo, cuando tenemos otros síntomas, que es un paciente que te dice que él piensa que es por hemorroide, pero que ha venido perdiendo peso, que ha tenido fiebre o escalofríos, que ha tenido cambios en la forma de evacuar, o sea que él evacuaba normal y de repente está presentando estreñimiento, que está presentando heces muy finitas, ya eso te hace pensar en otras causas, y siempre en ese tipo de pacientes hay que investigar, porque pueden ser, o sea, como causa, como diagnósticos diferenciales, el paciente puede confundir una enfermedad hemorroidal y realmente puede ser un tumor, un cáncer o otras enfermedades sistémicas que tienen ese tipo de comportamiento. O sea, un paciente con hemorroides no debe tener pérdida de peso, no debe tener escalofríos, no debe tener fiebre, a menos que hayan otras cosas agregadas. Ya si, por ejemplo, el paciente presenta un absceso, una fisura, entonces uno va más o menos descartando, pero es importante que el paciente sepa diferenciar los síntomas que son comunes, ¿de acuerdo? Doctora, es importante eso que usted acaba de mencionar, porque el sangrado en las heces se relaciona también con cáncer, Sí. cáncer de colon. Entonces, que la gente pueda establecer esa diferencia entre el sangrado que es por una complicación mayor como el cáncer de colon y el sangrado que es por hemorroide. Usted mencionaba que si es de hemorroide, la sangre es más brillante. Si, por ejemplo, es cáncer de colon, es más oscurita. Dependiendo. Que usted pueda, Sí. que la gente pueda escuchar esa diferencia entre un sangrado y otro, el patrón de evacuación entre Sí. una situación y la otra, para que, bueno, pues puedan prestar atención. Siempre es de suma importancia que si el paciente presenta sangrado abundante, en poca cantidad, con o sin dolor, siempre acuda a la consulta para evaluar, porque como hay múltiples diagnósticos, uno siempre tiene que descartar las cosas más comunes, pero también, dependiendo lo que uno vea en los hallazgos de la evaluación al paciente, uno orientarse y ya uno saber qué tipo de analíticas, qué tipo de estudios se le debe hacer al paciente. Nunca se debe pasar por alto la presencia de sangre en las heces, aún el paciente esté con una alta sospecha de que sea hemorroides porque en algún momento la tuvo, porque tiene antecedentes familiares, etcétera. Una persona, doctora, con estreñimiento, no necesariamente con hemorroides, puede presentar también estos síntomas parecidos, que pueda confundirse y decir, no, yo lo que estoy es estreñido, no voy a ir al doctor, eso me mejoro tomándome algo para ir al baño. ¿Puede suceder esto? Una de las principales causas para que se produzcan las hemorroides es el estreñimiento. De ahí que, como vamos a ver más adelante, gran parte del tratamiento se enfoca mucho en cambios en el estilo de vida, en llevar una dieta saludable, rica en fibra. Cuando el paciente tiene estreñimiento, usualmente tiene que hacer una presión muy grande para evacuar, y eso aumenta la presión a nivel de las venas del ano y produce hemorroides. Entonces, nosotros trabajamos mucho la parte del estreñimiento en los pacientes precisamente para evitar que tengan hemorroides, o si ya las tiene, para evitar que esas hemorroides aumenten de tamaño, que se puedan trombosar o que puedan sangrar. Entonces, sí, definitivamente el paciente que tiene estreñimiento tiene una mayor predisposición, y además del estreñimiento hay otras
factores que pueden influenciar para que el paciente presente hemorroides. En el caso de las mujeres, es muy común que durante el embarazo puedan tener hemorroides, sobre todo en los últimos 3 meses del embarazo, incluso entre un 25 a un 35% de las embarazadas puede presentar hemorroides y incluso algunas pueden presentar sangrado o trombosis de estas hemorroides, sobre todo cuando están ya cerca de la labor de parto. La mayoría mejoran ya luego de que se desembaraza porque ya disminuye la presión a nivel de la zona pélvica, y hay otras que podrían requerir tratamiento. Casi siempre en el caso de las embarazadas uno las maneja de manera conservadora, evitando administrar medicamentos o evitando llevar a la paciente a cirugía siempre que sea posible. Entonces, de manera general, por ejemplo, las hemorroides tienen una distribución entre hombres y mujeres que es muy similar, aunque las mujeres tenemos una ligera predisposición a tener más hemorroides que los hombres. ¿Por qué eso, doctora? Solemos tener más tendencia al estreñimiento. Entonces, a las mujeres se nos dificulta, por ejemplo, un poquito más el hecho de hacer una rutina de evacuar y se nos hace más difícil, por ejemplo, en el lugar de trabajo, evacuar. Entonces, todo eso nos va llevando poquito a poco al estreñimiento. Entonces, además de eso, dependiendo del tipo de trabajo que tenga la persona, una persona que suele pasar mayor tiempo en una oficina, sentado, eso también aumenta un poco la presión a nivel del ano y te predispone a tener más estreñimiento. Entonces, la forma de alimentación también, si ingerimos una dieta baja en fibras, en frutas, en vegetales, podemos tener tendencia a estreñirnos y eso llevarnos a terminar teniendo hemorroides. Entonces, la mayoría de esos factores uno tiene que trabajarlos. Y el tema de la edad también es importante. Es raro que no imposible, que los pacientes antes de los 20 años presenten hemorroides. Es más común ver un pico de la enfermedad entre los 45 a los 65 años. E incluso en los pacientes envejecientes podemos tener tendencia a ver un mayor número, un aumento de hemorroides. Entonces, eso también va mucho de la mano con el sedentarismo, que a partir de cierta edad uno empieza a tener menos movilidad, una vida menos activa, y entonces cuando sumamos todos esos factores, aumentan el riesgo. Usted ha mencionado, doctor, algo muy importante con relación a que, por ejemplo, esta condición se presenta más en las mujeres que están en el trabajo, que muchas veces no tienen este hábito para ir al baño. Y se me ocurre preguntarle si el hecho de yo aguantarme las ganas de ir al baño puede influir en la aparición de la hemorroide. O sea, tengo deseos de ir al baño, pero estoy en el trabajo, yo me voy a aguantar hasta que llegue a casa. ¿Eso puede provocar alguna situación? Sí, puede aumentar el riesgo porque aumenta la presión a nivel de la zona del ano y entonces eso te predispone. Entonces, sí, importante que cuando el paciente tenga deseos de evacuar, debe tratar de no postergar la evacuación por mucho tiempo, porque eso lo puede predisponer. Otra cosa es, y que está muy de moda, uno se va al baño con el celular y se sienta minutos muertos en el celular. Eso también aumenta. El hecho de tú sentarte mucho tiempo en el inodoro aumenta el riesgo de hemorroides. Entonces, lo ideal es que si el paciente tiene deseos de evacuar, siempre que sea posible, vaya al baño, evacúe y al finalizar la evacuación, entonces ya se pare del inodoro y no se quede más tiempo de la cuenta, porque eso también le aumenta el riesgo. Al momento del paciente también ya comenzar con la higiene de la zona del ano, lo ideal, sobre todo si es un paciente que ha tenido hemorroides, es o que se lave con agua y jabón la zona del ano o que utilice wipers. No recomendamos mucho el uso de papel de baño porque este puede irritar o lacerar la zona del ano, sobre todo si es un paciente que ya tiene hemorroides externas, por ejemplo, y que con la fricción del papel pueden congestionarse, empeorar o incluso sangrar más. Usted ha mencionado las hemorroides internas y externas. ¿Cuáles suelen complicarse más? Las hemorroides externas son las que con frecuencia se complican más, sobre todo porque son las que le pueden dar más síntomas al paciente por el tipo de inervación que tiene esa zona. Las hemorroides internas rara vez el paciente puede, o sea, con menos frecuencia ve síntomas, pero igual si se trombosan también podemos tener los síntomas que hablamos de dolor, de sangrado, de molestia, de ardor a nivel de la zona del ano. Entonces, sí, definitivamente las hemorroides externas son más incómodas, son las que el paciente te dice que él la siente, que la palpa, que tiene esa bolita, esa masa en la zona.
Si usted que nos está escuchando y ha tomado en cuenta lo que ha dicho la doctora Coralina Santana hasta este momento, si usted reconoce que siente dolor al ir al baño, si está teniendo picazón, si ha notado un poquito de sangre al limpiarse o en el inodoro cuando ya termina su labor, usted puede comunicarse con nosotros, que la doctora está en toda la disposición de poder ayudarle a determinar qué es lo que está pasando con su salud y usted pueda buscar la ayuda adecuada. Los números de contacto aquí en cabina son 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, en esa misma línea del tema de... Una cosa, perdón, Liz, ¿sí? Que para que no se me olvide, Sí. siempre le recomendamos a la población que tengamos como costumbre mirar las heces, mirar el color de las heces, la consistencia, estar muy pendientes a si hay cambios en la consistencia, en el color, en la forma en la que evacuamos, en los horarios, porque todo eso, al momento del paciente acudir a la consulta, nos es de muchísima información. Usualmente la gente te dice como que, yo no sé de qué color yo evacúo, no sé cómo evacúo, porque yo no miro las heces, yo evacúo y inmediatamente descargo el baño. Entonces, no, siempre tenga la costumbre, la cultura de mirar sus heces, de mirar todos esos detalles, porque incluso cuando haya algún cambio, el mismo paciente lo nota e inmediatamente acude a consulta porque dice, yo evacué oscuro hoy y eso no me pasaba, yo vi sangre en las heces, yo vi que mis heces de repente están muy finitas o están muy duras, que el color, que la consistencia varió. Entonces eso es muy importante y es bueno que todo el mundo que nos escucha lo tenga en cuenta. Muy importante, doctora, esta acotación. En la misma línea del tema de las hemorroides internas y externas, ¿un paciente puede presentar ambas? O sea, ¿puede tener hemorroides internas y externas al mismo tiempo? Sí, el paciente puede tener ambas, que ya nosotros lo conocemos como hemorroides mixtas, que es el paciente que te presenta tanto hemorroides internas como externas, lo que usualmente en la evaluación uno ve las hemorroides externas, porque ya las hemorroides internas, a menos que estén trombosadas o que protruyan hacia afuera, uno no las ve en el examen físico convencional, a menos que se haga una anoscopía o una colonoscopía o rectosigmoidoscopía, pero sí podemos tener ambas. ¿Y cuáles son más comunes, doctora? Las externas son más comunes. ¿Y por qué? ¿Hay alguna razón particular, algún factor que influya en que esto sea así? Como las externas, o sea, podemos tener como una especie de colgajo, o sea, que salen en la zona del ano. Entonces, se ve con más frecuencia cuando tú haces, por ejemplo, el examen, la evaluación. Por el tipo de inervación que tiene también la zona del ano, más frecuentemente vemos las externas. Pero el paciente, como te digo, puede tener las ambas. Doctora, hay mucha gente que no le presta atención a su salud, que quizás está presentando todo esto que usted ha mencionado, dolor al evacuar, picazón, sangrado, y dicen, no, eso que estoy, como decía al principio, estoy un poco estreñido, no he comido bien, no he consumido suficiente agua, y se descuidan. ¿Cuáles complicaciones podría traer el descuidar una hemorroides? Lo que hablamos de que el paciente pueda presentar trombosis, y dependiendo la magnitud de la trombosis, el paciente necesite o se puede tratar de manera, o sea, con medicamentos, o debe ser llevado a cirugía. El paciente puede presentar un sangrado importante, en donde pueda incluso tener niveles disminuidos de hemoglobina. Entonces, siempre que el paciente tenga alguno de estos síntomas, sobre todo si ve sangre, debe acudir a la emergencia o a la consulta con el gastroenterólogo o el proctólogo para uno evaluar la zona y, dependiendo los hallazgos, uno instaurar un tratamiento. El tratamiento inicial, dependiendo el grado o la condición en la que se vean las hemorroides, es primero con cremas tópicas que tienen composición de antiinflamatorios y analgésicos para ayudar a la zona. Estas cremitas, es importante saber, que el paciente no debe utilizarlas por un periodo mayor a 7 días, porque entonces puede producir irritación de la zona del ano. Entonces, esto lo digo porque a veces el paciente presenta hemorroides y resulta que un vecino le dice que se ponga una cremita. Que se lo recetaron el paciente mejora porque, bueno, tenía una hemorroide ahí un poquito inflamada y utiliza la crema cada vez que sienta que tiene hemorroides sin acudir a la consulta, y la puede utilizar de manera indefinida por semanas. Entonces, ya cuando tú utilizas este tipo de medicamentos tópicos por más de 7 días,
no es adecuado. Lo adecuado siempre es ir a la consulta. Dependiendo del grado de congestión que tengan las hemorroides, es posible que nosotros utilicemos algunos medicamentos que ayudan a mejorar el flujo venoso de la zona del ano. Y ya, por ejemplo, si son hemorroides trombosadas, hemorroides que están muy grandes, con un sangrado importante, probablemente ese paciente se termine refiriendo a proctología, que son los encargados de manejar la zona en específico, y se le haga al paciente algún tipo de cirugía. El tipo de cirugía va a depender de la condición en la que se encuentren las hemorroides y del criterio del cirujano proctólogo, ¿de acuerdo? O sea que no todos los pacientes que sufren de hemorroides deben ser llevados a quirófano. No. Dependiendo del grado de las hemorroides, el tipo, primero se administran tratamientos vía oral, tratamientos tópicos, incluso podemos utilizar supositorios, y entonces, dependiendo la evolución del paciente, entonces es referido para valorar cirugía, pero no todos necesariamente tienen que ir a cirugía a primera instancia. Como te digo, ya si es un sangrado importante, si es una trombosis muy importante, el paciente debe ir directamente al proctólogo. ¿Y cómo se determina el grado de la hemorroides, doctora? Cuando nosotros vemos al paciente, que se le hace un examen físico, incluso el paciente con hemorroides no necesariamente necesita analíticas complementarias, con una simple evaluación en la consulta, realizando un tacto rectal, inspeccionando el área, nosotros nos damos cuenta de la condición, nos damos cuenta de si está sangrando, por ejemplo, en el momento, de si hay una trombosis de alguna hemorroide, de si hay además de eso, por ejemplo, presencia de fisura anal, de abscesos y ese tipo de cosas. Con la evaluación, con el examen físico, todo eso lo podemos hacer con el examen físico y un tacto rectal. Por eso el paciente debe acudir a la consulta o a la emergencia dependiendo de la magnitud de los síntomas. Usted ha mencionado, doctora, en varias ocasiones un término que me gustaría que explicara, que la gente pues pueda entenderlo. Hemorroides trombosadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las hemorroides trombosadas? Las hemorroides, cuando se congestionan y se inflaman, se pueden formar trombos dentro de ellas. Entonces, cuando se forma un trombo dentro, a eso es que le conocemos como hemorroides trombosadas. Suelen dar mucho dolor, es la característica principal, y algunas de ellas incluso pueden sangrar. Vamos a escuchar qué dice la gente. Llámenos. El número de contacto es 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Si usted ha notado estos cambios que la doctora Coralina ha mencionado durante el transcurso del programa, pues comuníquese con nosotros y cuéntenos sobre su experiencia. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenas. Precisamente tengo una pregunta en relación a los trombos en las hemorroides. Adelante. Y como tengo algunas interrupciones del teléfono, no sé si fue responder esa pregunta que voy a hacer ahora. Realmente, cuando el doctor habla de que cuando se produce el trombo en la hemorroide es la que realmente produce dolor, se me ocurre preguntar si en aquellos pacientes ya mayores de edad, ese trombo que se produjo en esa área de la hemorroide puede eventualmente correr el torrente sanguíneo y producir secundariamente alguna trombosis cerebral. ¿Es posible eso? No, eso no es posible. Usualmente esos trombos en esa parte son autolimitados porque se encuentra en la parte de afuera del ano, y cuando mejora el flujo venoso eso puede mejorar o mejora y disminuye la inflamación, y esto se deshacen cuando uno utiliza venotónicos o utiliza cremitas que tienen antiinflamatorios, como dije, y analgésicos, pero no se relaciona. Doctora, usted ha mencionado el tema, por ejemplo, del estreñimiento, las embarazadas, el tema de la edad como factores que pueden influir en la aparición. Durar mucho tiempo sentado en el inodoro. Exactamente. El tema de la mala alimentación, el sedentarismo. Uh-huh. Bien, ¿hay algunos otros factores que pueden ponerme en riesgo? Por ejemplo, un tema genético de factor familiar. Si en mi familia alguien sufrió de hemorroides, ¿corro más riesgo? Sí, puede haber un componente hereditario familiar en los pacientes con hemorroides, y se da mucho que el paciente te dice, yo tengo hemorroides, pero mi hermano la tiene, mi mamá la tuvo, mi papá la tuvo, entonces también hay un componente ahí hereditario. Muchos, estos componentes hereditarios a veces se combinan con los factores del estilo de vida que ya hemos hablado, y entonces el paciente puede tener una mayor predisposición. Entonces, un paciente en el que la familia ya sabemos que hay antecedentes, pues con más razón le motivamos a llevar un estilo de vida saludable, activo y demás.
¿Se podría confundir, doctora, la hemorroides con otro tipo de enfermedad? Que la gente diga, bueno, me estoy tratando por hemorroides y que al final cuando se da cuenta tiene una enfermedad mucho más complicada. ¿Podría suceder esto? Sí, claro, el paciente con hemorroides que puede, por ejemplo, sangrar, puede confundirlo con una fisura, como hemos dicho, con un absceso, con tumores, por ejemplo, con cáncer de recto, con cáncer de colon. Entonces, el paciente por eso debe siempre, en todos los casos, acudir a consulta para uno poder hacer un buen diagnóstico diferencial y no que sea otro tipo de condición. Se puede confundir con colitis, con enfermedad inflamatoria en general, dependiendo de los síntomas que presenta el paciente. La colitis y la hemorroides, ¿cómo puedo yo diferenciarla? Por el tipo de sangrado y manifestaciones. O sea, como ya mencionamos, el sangrado, en cuanto a síntomas hablando, el sangrado de las hemorroides ya dijimos que es un sangrado que suele ser indoloro, que solemos ver que casi siempre se presenta cuando el paciente evacúa durante la evacuación y que puede ver las heces teñidas de sangre y puede ver heces que caen en forma de gotitas en el inodoro. El sangrado por colitis, dependiendo del tipo de colitis, dependiendo el grado o la severidad, es diferente, además de que es un paciente que va a tener otras manifestaciones, que dependiendo el tipo de colitis puede tener pérdida de peso, puede ser un sangrado que se presente de manera intermitente y que no necesariamente se presente cuando el paciente evacúa, sino que puede ver la sangre en cualquier otro momento, aún sin evacuar. Es un paciente que puede tener, por ejemplo, fiebre, dependiendo cuál sea la causa de la colitis, puede tener dolor abdominal, que no tiene por qué darlo un sangrado por hemorroide, y así más o menos uno va descartando, dependiendo los síntomas que presenta el paciente, uno va enfocando el diagnóstico. Bien, doctora, se me ocurre preguntarle si existen casos en los que la hemorroides se puede presentar en pacientes pediátricos. Sí, es muy atípico, pero se puede presentar, pero siempre que se presenta una hemorroide en un niño, se deben investigar otras causas, precisamente por lo que te digo de que no es algo muy común. Entonces siempre ese niño debe ser llevado al pediatra para investigar exactamente qué podría estar produciendo. En los niños se puede ver estreñimiento, incluso en niños muy pequeños, entonces esto podría ser una posible causa, pero siempre que el niño presente hemorroides debe ser llevado inmediatamente al pediatra para investigar esa parte, porque no es la edad habitual en la que se debe presentar. ¿Y regularmente podría estar relacionada con cuáles complicaciones en los casos específicos de pacientes pediátricos? No, en caso de los niños, sobre todo, se puede ver por el tema del estreñimiento, como te digo, pero ya hay que ver cuáles causas le están produciendo al niño estreñimiento. Entonces hay que hacer una evaluación bien minuciosa con el pediatra, buscando qué podría estar produciendo eso, ¿de acuerdo? Ver qué componentes hay, si tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la alimentación, con el tipo de leche que utiliza el niño y demás. Doctora, hay una creencia y me gustaría que usted pueda o afirmarla o desmontarla, y es el tema del uso de ropa ajustada. ¿Eso influye en que una persona tenga mayor riesgo de sufrir de hemorroides? Ya si el paciente tiene hemorroides, o sea que ya se conoce, si utilizar ropa muy apretada te puede afectar, te puede molestar, o sea, la ropa muy ajustada. Y eso no solamente con las hemorroides, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad por reflujo, que tiene hernia hiatal, utilizar ropa ajustada a nivel de la zona del abdomen puede empeorar los síntomas. Lo mismo que si el paciente, por ejemplo, aumenta mucho de peso, el aumento de peso también puede aumentar un poquito la presión en la zona del ano, por eso uno le recomienda al paciente caminar, hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Hay otro tema, doctora, que bueno, tiene muchas opiniones encontradas, y es el tema de las relaciones anales. ¿Puede influir el tener relaciones anales con la aparición de hemorroides? Eso es un mito. No puede, o sea, no influye. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El paciente o los pacientes que tienen relaciones anales sí pueden tener cierta predisposición a tener, por ejemplo, proctitis, infecciones, inflamación en la zona del recto, pero que te predisponga a tener hemorroides como tal, no, eso no es cierto. O sea que no me provoca hemorroides, pero me puede provocar otra complicación. Sí, te puede provocar otras complicaciones, como le digo, infecciones, inflamación en la zona del ano, o sea, del recto,
pero las hemorroides no. Bien, vamos a recordar nueva vez las líneas de contacto aquí en cabina son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso recibiremos sus llamaditas para que la doctora pueda responder a sus inquietudes. Cátedra